Amigas y amigos de Tesi Café, bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a su programa Tesi Tips, transmitiendo desde la Ciudad de México. Un martes más para acompañarles, para ayudarles, para escucharles, para quejarse junto a ustedes lo que quieran, gusten y manden de este proceso llamado tesis. El día de hoy, un amigo, un profesor, un doctorando bastante conocido ya por ustedes. Y si no lo conocen, se los presento. El doctorante, maestro Enrique Alcaraz. ¿Cómo está usted, profe Enrique Alcaraz? Muy bien, muchas gracias. Saludos a todos y a todas. Gracias por la invitación a Tesis Café. Es para mí un placer compartir con ustedes reflexiones sobre este proceso que sin duda despierta una marea de emociones y de experiencias que para bien o mal la recordaremos durante el resto de nuestras vidas. Entonces, gracias otra vez por la invitación. Y de experiencias y de amor-odios, ¿no, amigo? También, por supuesto, esa relación con la tesis es como una relación de noviazgo, ¿no? Siempre va a haber tensiones, pero seguro también habrá momentos de mucha felicidad y plenitud. Qué bonitas palabras, amigo Enrique, quien, por cierto, es licenciado en Comunicación Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM, maestro en Comunicación también por la UNAM y actualmente doctorante en Ciencias Sociales por esta máxima casa de estudios. Ha impartido talleres para la Sedena, para otras instituciones públicas, participado en proyectos del Instituto Nacional Electoral, al tiempo que actualmente se desarrolla como profesor titular en la Escuela Nacional de Lenguas y Traducción en la UNAM. Muy brevemente el currículum, tienes mucho más, congresos, participaciones, ponencias, estancia en otros países, pero muy brevemente así te presentamos, mi amigo Enrique, bienvenido seas a este tu espacio. Muchas gracias, qué generosos. Y justamente yo recuerdo cuando platicamos la última vez que te tuvimos aquí invitado, mira cómo pasa el tiempo. Ni siquiera tiene que ser tan poquito tiempo y para mí fue apenas hace algunos días y ya serán meses, porque recuerdo que estabas esperando los resultados para el proceso de doctorado en la Universidad Iberoamericana y en la UNAM. Al final te pudiste quedar en los dos, te felicitamos desde antes porque sabíamos que te ibas a quedar, pero hoy es oficial la noticia, ya estás en el doctorado. Cuéntanos cómo se vive este proceso, por favor, amigo. ¿Cómo se vive el proceso de buscar el doctorado, de presentar exámenes, la zozobra de saber o no saber si entrar a trabajar, no entrar a trabajar y finalmente la explosión de felicidad al saber que te quedaste? Con mucho gusto, amigo. Pues son una serie de procesos bastante fuertes, ¿no? Son decisiones que tienes que ir tomando, no son decisiones nada sencillas. Pienso que en un primer momento, como ya anunciaste, el elegir si vas a decidir formándote profesionalmente a través de un doctorado o si te incorporas ya al ámbito laboral o si haces las dos cosas, ¿no? En mi caso tuvo que pasar un proceso como de reposo en ambos momentos. Cuando terminé la licenciatura, trabajé un rato y después decidí ingresar a la maestría. Y lo mismo pasó con la maestría. Terminé la maestría, trabajé un rato y decidí ingresar al doctorado, ¿no? Entiendo que hay personas que se siguen de corrido y son baby doctors, ¿no? Terminan muy rápido, son súper jovencitos cuando ya están tituladas y titulados del doctorado. En mi caso, necesitaba un momento de distanciamiento porque en realidad son procesos que agotan. Terminé la maestría muy cansado y muy aturdido por todo el proceso, ¿no? Porque son 2 años en los que te dedicas al 100% a tu investigación, además de los seminarios de que vas teniendo a lo largo de la maestría. Entonces necesitaba un respiro y bueno, tuve como un tiempo para poder, casi 2 años, ¿no? Para poder trabajar, reflexionar y decidirme otra vez a ingresar al doctorado, ¿no? Y después entonces es todo un proceso y una decisión, porque tienes que esperar, tienes que enfocar tu investigación, ver qué universidades, qué programas se perfilan con lo que tú, con tus intereses, ¿no? En cuáles no, en cuáles tienes más posibilidades y también pues analizar todas las opciones que te brindan, desde las posibilidades de no pagar colegiatura o pagar una colegiatura muy baja, hasta las posibilidades de tener o no una beca de manutención, si vas a continuar con tu trabajo. Todo eso se analiza antes de aplicar a una convocatoria para el doctorado. Y vas viendo las opciones en mi experiencia y en la de muchas personas que participan en procesos para maestría o doctorado. Tienes que, tienes que tener en mente más de una opción.
No por el hecho de Eso es que fundamental, totalmente, totalmente. no por el hecho de que no estés segura o seguro de aplicar solo a una, ¿no? Sino porque tienes que ampliar las posibilidades. En algún momento puede suceder alguna circunstancia y es mejor eso, ¿no? Quedarte en más de una opción y después decidir ya con las cartas en la mesa a intentarlo solo en una y que de pronto, pues por alguna situación no te quedes y entonces tengas que esperar otro ciclo, otro año para volver a aplicar, ¿no? Entonces, eso, les sugiero que investiguen, no solo en universidades nacionales, vayan a ver en los estados, muy buena oferta en los estados también, en las universidades estatales. Evidentemente, sí, las posibilidades así lo permiten también en el extranjero, hay posibilidades de formación, pero siempre busquen eso, programas que vayan en sintonía con sus intereses de investigación, ¿no? Busquen también a la plantilla docente, eso es muy importante también, ¿no? Porque de repente, ok, nos gusta mucho una universidad, está muy padre el plan de estudios y los seminarios que aportan, pero quizá las y los docentes no te convencen del todo, ¿no? Entonces busquen también eso, es bastante importante. Y Oye, luego, pues, perdón, sigue, amigo. perdón, y luego pues eso, ¿no? Aventarte un proceso de selección que consta de diferentes etapas, desde la entrevista, planear el proyecto de investigación, hacer examen de conocimiento en algunos casos, eh, evidentemente evalúan tu proyecto, una serie de elementos como tu currículum vitae, tu participación en otros proyectos de investigación, ¿no? Antecedentes académicos, todo eso lo van evaluando, van sumando y van haciendo como, pues vas pasando filtros de evaluación hasta que pues eso, vas quedando como en las etapas finales si es que pasas y ahí es donde publican resultados y demás. Pero es una serie de varios pasos donde vas agotando cada una de las etapas y pues implica cierto nivel de estrés, por supuesto, ¿no? Y de incertidumbre de saber si te quedas o no. Luego publican resultados en épocas o en periodos como muy distintos de tiempo, ¿no? Entonces, en unos ya te dijeron que sí, pero quieres esperar el otro resultado para tomar una decisión. Entonces, se vuelve un proceso de verdad de mucho estrés, pero mucha adrenalina también. Y por supuesto que esa incertidumbre le pone un toque picoso, ¿no? Al proceso de selección. Ahora sí, amigo, perdón, tenías No, una pregunta. es que diste puntos súper chidos. Creo que incluso por ahí el equipo de Tecicafé estaremos tomando nota para hacer una infografía con las recomendaciones que nos das para ingresar al doctorado y de todos los puntos que son súper profundos y podríamos detenernos en cada uno de ellos. Me llama la atención, por ejemplo, cuando mencionas revisar planta docente, porque algo que no nos dicen de pronto, pero es muy patente cuando ya estás adentro, es que quien te va a asesorar es alguien del cuerpo de la planta docente y hay ciertas líneas de investigación, sobre todo en los posgrados, que si tú ya traes un tema muy definido y de pronto no quieres negociar tanto, que es muy válido con la línea que ya esté dentro de un posgrado, pues mejor buscarle por otro lado, ¿no, amigo? O sea, por ejemplo, pienso en el COLEF, en Tijuana hay excelentes maestrías y doctorados sobre los temas de migración, con expertísimos en migración. Acá en la UNAM, en comunicación por lo menos, o en sociología hay algunos, en política estamos con otra perspectiva de la migración. Si tu perspectiva es más metodología participativa, estoy dando un ejemplo, porque hay muchísimos, pasa con el tema de género en la UAM también, que hay una maestría especializada. Mejor buscarle de pronto en varias opciones, ¿no, amigo? Así es, e ir checando cuál se adapta, ¿no? En mi caso, por ejemplo, que voy a trabajar temas de migración y temas de género relacionados Ah, mira, los dos en con uno. las poblaciones de la diversidad sexual, los dos en uno, pues resultaba prácticamente imposible encontrar quién articulara eso, ¿no? Y evidentemente, por ejemplo, en Tijuana hay buenas investigaciones, en Ciudad Juárez hay también centros de investigaciones que están trabajando el tema de la migración muy en este paso, en este tránsito migratorio del norte, ¿no? Hacia Estados Unidos, pero también en las diásporas que se gestan ahí, ¿no? Pero bueno, en ese momento, o sea, como que mis intereses no estaban propiamente en mudarme a otra ciudad, pues porque mis proyectos de vida y laborales se encuentran en Ciudad de México, ¿no? Entonces tuve que buscar opciones que se adaptaran acá, ¿no? Y en ese sentido, tanto la Ibero como la UNAM ofrecían eh, pues ofrecían algo similar. Sin embargo, en la UNAM hay como más posibilidades de articulación y de moverte hacia otros campos disciplinarios que la Ibero, ¿no? Donde de pronto sí es
el doctorado en comunicación, ¿no? Y los seminarios que tienes ahí tienen que ver meramente con la comunicación Claro. y de pronto encontraba un poco difícil articular con los temas de migración y de género y diversidad sexual. Entonces decidí quedarme en la UNAM justamente por eso, porque me parece que la oferta de seminarios y de profesores y profesoras es un poco mayor y aún así estamos como en veremos, ¿no? Porque al final no hubo, por lo menos en el momento de la elección de tutor o tutora, no hubo alguien que se sintiera completamente relacionado con mi tema y pusieron a alguien que es cercano a la investigación, pero definitivamente no dominan los temas, ¿no? Que tampoco tendrían que hacerlo, pues al final son Claro. temas innovadores y como investigador e investigadora tienes que proponer temas que de pronto se salgan también de la agenda de investigación de los propios posgrados, ¿no? Para entonces eso, ser innovadores y poder proponer otras líneas de investigación, mirar otros objetos de investigación y salir pues de la comodidad de lo que manejan ellas y ellos. Entonces, es algo interesante ver eso también. Mi estimado Enrique, estamos en Tesitips. Te agradecemos mucho este primer bloque en el cual estamos platicando sobre tu labor como investigador, como persona que se encuentra en el doctorado. Vamos a regresar después de esta cápsula para hablar sobre Enrique Alcaraz como una persona que también es activista y que ello le llevó a plantear un tema del cual nos va a platicar en un momento que relaciona a la perspectiva de género junto a las migraciones. Antes de eso, vamos a una cápsula, La Voz del Tesista, que hoy estamos muy contentos y contentas en presentar, porque deriva de un rally que tuvimos el fin de semana. Yo todavía sigo con la adrenalina de haber sacado en 8 horas un protocolo junto a colegas de licenciatura, maestría, doctorado. No somos un método mágico, no somos un método de coaching, somos un método precisamente que ha desarrollado bastantes productos que ustedes pueden obtener gratuitamente, el Tesilibro, canal de YouTube, Spotify. Éntrenle a la tesis y justamente un par de personas que asistieron a este rally nos van a comentar cómo lo vivieron, qué hicieron, cómo se enfrentan a este reto de la tesis, cómo construyeron el protocolo en 8 horas, ahorita ya con algunos detalles nada más. Vamos a escucharlo con la construcción que ustedes mismos y mismas hicieron en nuestro Instagram. Las preguntas que hicieron las van a ver reflejadas en este momento. Regresamos después de este bloque, vamos a este bloque equipo de producción y regresamos con el profesor Enrique Alcaraz. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Saraí Amaya. Y yo soy Angelina Mijares y esto es La Voz del Tesista. Ay, qué gusto estar aquí en esta sección de Tesicafé. Muchas gracias por la invitación y sobre todo gracias por la invitación. Aquí que estamos juntas, la comadre y yo. Saris, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te pareció el rally después de esta primera aventura que hicimos juntas? Híjole, la verdad es que el rally fue una experiencia bien intensa, pero bien, bien bonita. Creo que nos dieron mucha claridad. Ya al rato les estaremos platicando cómo iba nuestro proceso de tesis y nuestro protocolo, pero lo que yo siempre digo y le cuento a mis papás y a mis amigos como que me preguntan por la experiencia es que nos ayudaron mucho a bajar nuestras ideas. Muchas veces teníamos como una nube grandota de ideas que sonaban en nuestra cabeza bien padres, bien preciosas, pero justo el rally y Tesicafé nos ayudó a meter todas esas ideas a los cajoncitos que son necesarios, ¿no? Rellenar para la tesis. Entonces, creo que nos vamos con mucho que trabajar, pero muy, muy clarificadas en ese sentido. ¿Tú cómo te sentiste, mi querida Angelina? Concuerdo totalmente contigo. Creo que un problema que tenemos es que también somos como muy team choro y de repente entre tantas ideas y tanto que queremos desarrollar, no sabemos ni por dónde irnos y eso es algo que me gustó mucho de este rally y de lo que más me gustó, que pudimos, no diría encasillar, sino tener mayor claridad con lo que queremos hacer y con lo que vamos a hacer. Todavía acabando la primera parte del rally, el primer día, a pesar de que trabajamos durante 4 horas nuestro objetivo, nuestra pregunta y así,
acabamos y dijimos, no, es que creemos que por aquí no va lo que queremos, hay que cambiar un poquito la perspectiva y que no sé qué, y seguimos trabajando en ello. Y creo que es uno de los grandes retos, ¿no? De la tesis, que al estar trabajando y al seguir investigando y al seguir como creciendo tu bagaje acerca de tu tema, pues vas queriéndolo cambiar constantemente. Entonces nos queda como, pues como reto establecer nuestros objetivos puntuales. Y pues ahora sí, cuéntanos un poco de cómo estuvo nuestro proceso de tesis y el decidir hacer la tesis colaborativa, que creo que también es una gran decisión. Ay, amiga, yo aquí algo que ya te había dicho, y de hecho esto fue con lo que empecé con Saris. Bueno, a ver, por inicio, desde el principio. Yo conocí a Saris, me la presentaron porque me dijeron, ella también practica twerk, y dije, qué chido. Pasó el tiempo, ya nunca nos volvimos a ver ni a tener contacto. Después el profe Lugo nos unió para un proyecto, surgió nuestra amistad, empezaron clases de twerk juntas, y en una plática madrugadora debrayándonos pensábamos o intercambiábamos opiniones sobre por qué cada una practica twerk y cuál es la postura que cada una maneja respecto al twerk, y nos dimos cuenta que pensábamos muy similar o que coincidíamos en ciertos puntos de vista. Cuando yo iba en tercer semestre desarrollé un protocolo de investigación respecto al twerk para una materia, pero en ese tiempo yo pensaba, no, es un tema poco serio, con esto no me titularía, o sea, está muy chido y todo, pero lo dejo ahí, arrinconado. En esa madrugada lo saqué con Saris y le propuse que trabajáramos el tema juntas. Ahora sí que le dije como propuesta de matrimonio y se lo dije, o sea, del esposo, del galán, de la pareja, como sea, te separas, pero esta es una propuesta muy seria. La tesis te acompaña toda la vida. ¿Tú qué opinas, Aris? ¿Cómo sentiste ese proceso? Sí, me acuerdo que fue chistosísimo como justo esa propuesta de matrimonio y de que ahí empezamos a hacer como nuestros chistes de que éramos esposas y de que éramos maridas. Y es muy interesante porque sí es un gran compromiso y creo que con este gran compromiso pues se vienen ventajas y desventajas que ya hemos hablado y que pues creemos que es bueno externarles a ustedes para si algún día se animan o algo así o están pensando hacer una tesis colaborativa, pues se tengan en mente. ¿Te parece empezar con las desventajas para después irnos a la parte lenda? Uy, dale, sí, justo como en toda relación social y como en cada pareja, pues también tenemos que negociar ciertos puntos y llegar a ciertos acuerdos, pero hagan la tesis individualmente o colectivamente, pues de todas formas tiene que haber ahí negociaciones entre ustedes. Pero dale con las desventajas. ¿Qué desventajas encontramos, Aris? Creo que una desventaja, que quizá también podría entrar en las ventajas, es que cada quien tiene como su punto de vista y justo tenemos que entrar a veces en esta negociación de incluso qué verbo poner, ¿no? No, yo creo que sería mejor poner analizar, no, yo creo que identificar, entonces, pero creo que está muy bien porque se presta para conjuntar las dos ideas y para esta negociación que a veces si uno lo hace solo, como que dice, sí, por mí que es identificar y de ahí nadie te saca porque pues no hay manera, ¿no? Sí, también otra desventaja es, por ejemplo, al momento de hacer el, el marco teórico, el qué autores vamos a escoger, por qué líneas de feminismo nos vamos a ir, y también a la hora de escoger asesor, ¿no? Porque tal vez Saris quiere o pensó en alguna persona, pero yo pensé en otra profesora, etcétera. Entonces, es también ahí observar los objetivos que queremos y ver qué es lo que le conviene más que a nosotras, ahora sí que a nuestro bebé, a la tesis. Eh, pero vamos con las ventajas. O sea, yo no le encontraría más desventajas. ¿Tú sí encuentras más desventajas, amiga? No, yo tampoco. Y creo que todas las desventajas que podamos encontrar, y es lo que platicábamos justo ese día de que nos pedimos, de que Angie me pidió matrimonio, es que todas estas se pueden resolver con la comunicación. Entonces creo que una regla muy explícita que pusimos y que siempre como que tenemos y nos tenemos que estar recordando es esta comunicación constante y decir como no, o sea, siempre si no te gusta algo o todo como muy claro para que pues estas desventajas no nos lleguen a tirar el evento, como diría mi comadre. Y ahora sí, en ventajas, Dios, ahí yo le
encontrado 1000 ventajas. Una que es la que ahorita yo tengo muy presente es que siempre nos vamos respaldando y nos vamos apoyando, ¿no? Hay días en los que yo no estoy al 100 para trabajar y yo quizás me siento un poco así y Angelina como vamos a vernos, ¿no? Y vamos a hacer la tesis y ver qué ponemos, ¿no? Y viceversa también funciona. Entonces, es algo bien bonito porque igual creo, no sé, no tengo una experiencia de hacer una tesis sola, pero creo que cuando lo haces solo es un poco más difícil encontrar acompañamiento y alguien, como sea, le cuentas a tus papás, pero ellos no están pasando por el mismo proceso ni teórico, ni de que entiendan mucho qué es que se te caigan los objetivos, ¿no? Ya que los trabajaste durante días. Entonces, pues estamos pasando por las mismas situaciones y nos podemos hacer mancuernita y apoyarnos juntas. Exacto, nos apoyamos tanto en lo emocional como en lo teórico. No sé, hay veces en las que yo no he tratado algún tema, pero Sari sí, y ella puede recomendar cierta bibliografía, ¿no? Para el tema que estamos tratando. Y eso es algo que me gusta mucho, porque a fin de cuentas no podemos saber absolutamente todo, y no está mal, y nos complementamos por ese lado chido. Y también regresando un poquito a lo del día del rally, llegó un punto, porque es pesado, llega a ser cansado mentalmente. Entonces, para el segundo día, sí llegó un punto en el que sentí que íbamos atrasadas o que no íbamos avanzando mucho, sobre todo después de reestructurar. Entonces yo ya estaba así de que no, ya no quiero. Y creo que se veía toda mi carita de desesperación, así de, paren esto, por favor. Entonces, eran esos ratos donde entre Saris y el licenciado Barojas metían ciertas estrategias de dispersión y como de, a ver, levántate, estírate, de repente con las Saris ciertas risillas. Y respecto también a los rituales que nos recomendaron tener y a los métodos y así, y que también lo metería en las ventajas, es que, por ejemplo, empezamos a poner olorcitos bonitos, acercábamos el cafecito, a estar también como con una cobijita porque ahorita hace frío, y pues tenemos ahí propuestas, ¿no? Para trabajar juntas. Aris, te dejo el micrófono. ¿Qué propuestas para trabajar juntas tenemos? Podría poner la de la comunicación, que esa creo que ya quedó. La de encontrar lugares en los cuales complementarse. Por ejemplo, Angie es muy buena para la metodología y en la parte teórica, entonces siento que es muy padre como complementar nuestras habilidades y nuestras sapiencias. ¿Qué otro sería como tercero? Venga, ya. Que quedamos en reunirnos. Los fines de semana vimos que nos funcionó estar juntas y acordamos también vernos los fines de semana para realizar avances juntas. Y es súper chido porque pues ya no es pesado, sino yo estoy emocionada ya porque llega el sábado, ¿no? Y reunirnos y ver cómo que se arma. Entonces, pues ya para cerrar, pues les recomendamos mucho Tesi Café. No sé si vayan a seguir habiendo rallies tesísticos, pero sí, pues es un buen empujón, buen empujón. Quizá de ahí sí queda mucho trabajo por hacer, pero ese primer empujón y que te digan ya si lo tienes bien, para la siguiente revisión empiezas a buscar quién te asesore y empiezas como a formalizarlo más. Creo que te da el plus a que si decides hacer tu tesis pues soleto y así. Sí, aunque presentes una tesis individual, en Tesi Café está el apoyo también ahí entre compas. Y también otra cosa chida del rally es que había retroalimentación por parte de otras personas que estaban en el rally y de repente si en el objetivo no encontrábamos alguna palabra, nos complementaban, etcétera. Pero pues bueno, se nos acaba el tiempo, nos dio mucho gusto estar aquí, muchas gracias. Y pues nada, ahora sí que como diría Bichito, eso ha sido todo por mi parte. Gracias por invitarnos. Adiós. Bye bye.
Regresamos después de escuchar a Saraí y Angelina, dos personas muy jóvenes, como vieron ustedes, que se están aventando a hacer el proceso de tesis, pero joven, adulto, adulto mayor, joven o joven ampliado, como Enrique y yo, pueden acceder a este recurso de la tesis. Por favor, escríbanos si tienen alguna duda. Viene un próximo rally próximamente. Próximamente. Ya me entró lo poeta, bien, amigo Enrique. Entonces ahora vamos al siguiente bloque, amigo Enrique. Platícanos sobre tu tema de investigación. Venías estudiando opinión pública, venías estudiando ya con perspectiva de género, contenidos de un carácter más mediático, y ahora entras al terreno de las migraciones. Platícanos sobre ello, qué te motivó a hacer este tema, cómo vas, platícanos, amigo. Sí, muchas gracias, amigo. Bueno, efectivamente venía trabajando temas relacionados con el género desde la licenciatura y vinculados sobre todo con la comunicación política y la opinión pública. En la maestría específicamente analicé temas de opinión pública digital relacionado con el periodismo también y cómo las personas interactuaban respecto a un tema de controversia como el matrimonio igualitario, ¿no? Y para entrarle a eso, pues tuve que meterme desde una aproximación crítica de los estudios de género al tema del matrimonio igualitario y los derechos de la diversidad sexual. Para esta ocasión quise colocar la mirada no meramente en lo mediático, sino más bien en las experiencias de apropiación de las personas usuarias de los medios de comunicación y de las redes sociodigitales. Entonces, es otro proceso totalmente diferente porque te metes en las experiencias, ¿no? Y ahora quiero trabajar con cómo es que las personas migrantes, específicamente los migrantes homosexuales que residen en la Ciudad de México y que vienen de otros países de América Latina y Centroamérica, en su interacción con las redes sociodigitales, generan o van construyendo su identidad a partir, bueno, de su identificación como personas homosexuales, ¿no? Entonces, todo eso y hasta allá quiero llegar, ¿no? Entonces, es un trabajo totalmente diferente. Vas a trabajar sí con medios, pero los medios van a ser el pretexto para estudiar los procesos de identidad y construcción subjetiva de las personas. Y para eso tienes que trabajar con personas. Me había quedado en la otra parte, como en el de trabajar con el mensaje de pronto y con los textos. Y está muy bien, es una muy buena opción para quienes estudiamos comunicación, quedarnos con esta parte de los textos, del discurso, pero ahora me tocaba o me interesaba más bien llegar a algo más profundo que tenía que ver con los procesos de identidad. Y pues ahora voy a trabajar con personas, haré o realizaré entrevistas, historias de vida posiblemente, y con esto pues llegaré a descubrir otras cosas sobre los procesos comunicativos que articulan identidades colectivas también, ¿no? Entonces, a ver qué tal nos va. Es algo que apenas está en construcción y seguramente va a tener como modificaciones, recomendaciones y se va a ir gestando otra cosa, pero por allá van mis temas de interés ahora para el doctorado. Pues lo más chido de esto es que seguramente en la próxima ocasión que te tengamos nos traerás avances, los cuales estarán llenos de recomendaciones para nuestra audiencia. Entonces, adelante, mi amigo. Y hay un punto que a mí me interesa mucho que platiquemos, porque ciertamente aprendo junto a ustedes y aprende la audiencia. Hace 8 días estuvimos aquí en el ciberestudio a Lidia Villanueva de la Universidad de Guadalajara. Estudia temas relacionados a el acoso en lo digital con perspectiva de género y nos mencionó respecto a su tesis de maestría lo que implican las prácticas de violencia digital como la ciberviolación, el ciberacoso, lo relacionó a la ley Olimpia. Fue un diálogo súper rico. Y digo todo esto porque nos interesa escuchar resultados de tus investigaciones, cómo los observas en el plano de lo cotidiano, porque si algo estamos bien claros aquí, y creo que tú eres ejemplo de ello, las tesis nos ayudan a ampliar horizontes de análisis, ampliar horizontes de estudio. Tú incluso eres tallerista para varias instituciones. Platícanos cómo ves la aplicación de tu tesis, de tus investigaciones en fenómenos de lo cotidiano, amigo. Por favor, queremos aprender de ti. Muy bien. Bueno, eso a mí me parece central. Creo que en nuestras investigaciones que desarrollemos en las tesis, en nuestros proyectos de investigación, si es que se van a titular por tesis o alguna otra de las formas, tiene que ver con esa articulación con lo social, siempre, ¿no? De pronto nos parece que
lo académico y lo que realizamos desde las aulas, desde nuestras computadoras y a través de Zoom, pues se queda como ahí muy distante de lo real, ¿no? Pero pienso siempre que tiene que haber una articulación con los hechos sociales y con la vida cotidiana, ¿no? Y entonces en ese sentido, mi intención, por ejemplo, en la tesis de maestría, era articular y ver cómo es que se conformaba la opinión pública respecto al matrimonio igualitario, ¿no? Entonces yo pensaba que, por ejemplo, las personas que acudían a los medios de comunicación, en específico al periodismo digital, lo hacían para ampliar sus argumentos y colocar opiniones muchísimo más argumentadas, ¿no? Y lo que me encuentro con la investigación, esa era mi hipótesis de investigación de pronto, Claro. ¿no? O sea, como que las personas utilizaban a los medios de comunicación para ampliar su opinión y articular comentarios muchísimo más racionales en ese sentido, ¿no? Pero los resultados de la investigación arrojaron que era totalmente lo opuesto, ¿no? Que los comentarios que colocan ahí las personas son bastante más emocionales y pocas veces tienen un argumento racional que los acompañe, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi hipótesis original, que era que la opinión pública se construía a partir del diálogo, en una especie de conformación teórica, como lo pensaba Habermas, ¿no? En la acción comunicativa, donde se intercambiaban puntos de vista y se oponían las estructuras de validez, y a partir de ahí pues iba haciendo la acción comunicativa. Todo eso resultó ser falso en mi trabajo empírico, ¿no? O sea, lo que vi, lo que pude observar es que en realidad no hay una opinión pública racional. Las personas se dejan llevar no solo por sus emociones, sino por las tradiciones, pero también por todo el contexto religioso, por todo, o sea, una serie de factores múltiples que van desdibujando lo racional. Y entonces eso nos hace o nos lleva a tener discusiones en el espacio público pocas veces fundamentadas, ¿no? No que lo emocional ni que lo perdón, no que lo emocional no tenga relevancia en nuestras opiniones, simplemente que hay una dimensión, por lo menos en lo teórico, donde esperamos que la discusión en la esfera pública, por lo menos en lo digital, tenga o que permita una serie de discusiones mucho más elevadas, ¿no? Mucho más racionales, mucho más informadas, y que se construyan a partir de argumentos quizá a veces no tan científicos, pero sí que tengan información de relevancia, y esto nos permita impulsar acciones que ayuden a la deliberación de políticas públicas, por ejemplo, pero que partan de eso, de una perspectiva racional. Y pues lo que encuentro es que definitivamente, por lo menos ahorita, por lo menos en México, y por lo menos respecto al tema del matrimonio igualitario, la opinión pública no se está construyendo desde lo racional, ¿no? Y entonces eso para mí fue un choque, porque derrumbaba parte de mi hipótesis teórica, pero pues también demostró otras cosas que estaban ahí en la realidad, ¿no? Y que están ahí en lo cotidiano, porque entonces cuando yo me acerco a personas y les pregunto sobre el tema del matrimonio igualitario, sobre si está bien que Claro. dos hombres se casen y tengan derecho, por supuesto que entonces mi realidad no va a tener nada que ver con la teoría o lo que yo pensaba en lo abstracto, ¿no? Sino que te muestran construcciones argumentativas que tienen que ver con temas de tradiciones, ¿no? De historias familiares, temas religiosos, porque muchas personas todavía articulan desde ahí sus argumentos, ¿no? Con temas normativos, con temas de lo que está bien y de lo que no está bien en una sociedad. Entonces, eso es lo que tiene que ver con lo cotidiano, ¿no? Entonces, eso ayuda y permite ver o justifica o nos permite estudiar con una profundidad mucho más crítica manifestaciones ultraconservadoras, ¿no? Como las del Frente Nacional por la Familia. ¿Por qué es que convoca? Pues porque mucha gente... Y la legitimidad que tiene, ¿no, amigo? Legitimidad que está ahí presente, ¿no? En los medios de comunicación tienen una base de personas bastante fuerte y bastante sólida y consolidada, ¿no? Y estos argumentos se encuentran o tienen eco, pues en todo esto que descubrí en la tesis, ¿no? Que al final esos argumentos emocionales, que al final esos argumentos que tienen que ver con los valores, que tienen que ver con las tradiciones, con un discurso religioso, todo eso
sí cobra sentido en la gente, ¿no? Y por La más que Rosa tú de les hables, Guadalupe, La Rosa de Guadalupe, La Los Rosa de Chinos de Guadalupe, todo, Torres, Cayo de Hacha, todos estos, ¿no? Un, dos, tres, me escuchan, amigues? Y bueno, Sí. estamos con unas pequeñas fallas en audio y video, amigas y amigos. Por ahí nos están haciendo un zoom booming seguramente desde los núcleos hegemónicos que no quieren que se discutan estos temas, pero nosotros seguiremos firmes, dialógicos y críticos en estos Tips, en lo que recuperamos la señal de nuestro amigo el maestro Enrique Alcaraz. Vamos ahora mismo con una cápsula que ustedes sé que van a disfrutar muchísimo, conocida por ser una semiota muy importante, le gusta esto de la semiótica. Vamos con la doctora Adriana Barragán, quien nos va a hablar sobre partes académicas de la semiótica, de lo erótico, de las vivencias que actualmente se tienen aún y con pandemia. Regresamos a este programa Tips. Recordemos que nos pueden escribir a través de todas las redes sociales digitales. Yo soy el profe Lugo. Vamos a esta cápsula, producción. En esta pregunta final hacemos un enlace con el programa de Café que tendremos martes a las 19:15 horas. Y en este programa ayudamos a solucionar temas relacionados a proyectos. Yendo por ese lado de los proyectos y pensando en que bajo las áreas de oportunidad que se abren, como entretenimiento, como salud mental, que me parece un temazo, ¿qué recomendaciones darías para la ejecución, planeación y organización de proyectos? Porque proyectos hay muchos, e ideas se nos pueden ocurrir muchísimas, pero ¿cuáles serían las recomendaciones que darías para que sean proyectos que se sostengan a largo plazo? Pues fíjate que eso justo nos planteábamos en la otra escuela en donde estoy en Iconos y pues veíamos uno entender la cultura que es compleja, ¿no? Ya se terminaron aquellos paradigmas determinantes en donde el mundo es desde esta visión y es así como debes de procesarlo, sino que ahora pues es complejo, o sea, hay más de una mirada en un fenómeno social y ese es como el planteamiento. El otro, pensando en esta parte de la redacción, veíamos, ¿no? Que en América Latina se cree que una tesis es llenar cuartillas, de repente es una tesis de licenciatura 100 cuartillas, una de maestría 150 y una de doctorado, pues ahí he visto de 200, 300, 400, no sé de cuántas hojas, ¿no? Más o menos así. Pero ahora esa ya no sería la función, porque si vamos a estar en línea, las cosas se deben de leer rápido y entonces deben de ser capítulos claros, breves y concisos, ¿no? Esa es como una tendencia que está viendo respecto a la redacción y es casi como si un capítulo fuera una mini tesis, ¿no? De tal forma que si son 3 capítulos, son 3 mini tesis, tres tesis, 3 propuestas de pensamiento, 3 puntos de vista de un mismo fenómeno. Entonces, a considerar eso y sobre todo las cuestiones de las tesis que puedan eh, desarrollarse después como proyecto. O sea, me refiero a que si tu intervención es analizar algún fenómeno en particular social, puedes aterrizarlo por último en un proyecto que ayude a eso que tú estás observando o que contribuya a eso que tú estás observando y es la forma en la que puedes trascender a través de esa tesis o de ese proyecto, ¿no? En algún momento nos tocaron muchas personas que estaban laborando en la Procuraduría, ¿no? En algún momento, y la mayoría de sus investigaciones era pues para hacer esta especie de manuales de intervención, ¿no? A través de mínimo, o sea, un librito de 10 cuartillas que tenga el MP para que entienda la violencia de género es urgente. Entonces eran tesis en donde hablaban de violencia de género, la definían y todo, pero al final la plasmaban en un producto. Entonces esa parte también es muy importante en la actualidad, ¿no? Eso que estás observando sí está bien, pero a lo mejor cómo podrías intervenir tú desde tu trinchera, tal vez. Le doy like a su comentario y me suscribo totalmente. Me parece que en tiempos de urgencia pandémica y existencial, tesis de N número de páginas puede que no ayuden nada, ¿no? Nos decíamos con una profesora, la profesora Lorena,
entre tanto ego académico que tenemos, de pronto se nos olvida lo fundamental. ¿Para qué vas a hacer una investigación? Me parece que lo que usted menciona es muy importante. Seguro ya le di un meme a Caro por ahí, ya identifiqué a Caro haciendo un meme con una declaración de usted. Al tiempo que por aquí se lo dice, los quiero mucho. Angelina menciona, yo nunca tomé clases con usted, pero cómo platican su dinámica, creo que me habría gustado. Siempre me ha costado acercarme a toda la teoría relacionada al lenguaje. La sufro y me da miedo. Felicidades por el tipo de conocimiento que acerca al alumnado donde no se queda solo en las aulas, corazón y carita feliz. Y por ahí Jesús Andrade nos dice, saludos, profesora Adriana, se nos ha ido el tiempo. Comentario Muy final que quiera bien. hacer a toda la gente que está escribiendo y la está viendo. Pues que muchas gracias por la invitación y bueno, que no se les quite recordaba hace mucho a Paulo Freire, ¿no? Que decía que la educación es curiosidad. Entonces, que no se nos quite nunca la curiosidad. Todo eso que vemos en la escuela se puede aplicar a nuestra vida y viceversa también, ¿no? Entonces, no se les quite nunca la curiosidad. Siempre hay que ser curiosos de todo. Y entre más, ¿No, profesora? ¿Mande? De todo y en todo. Sí, en todo aplíquenlo, siempre, ¿no? La curiosidad va a ser, no le tengan miedo, ¿no? A esa curiosidad. Dicen por ahí mató al gato, no, no es cierto. Eso lo hacen para que no te acerques a ella, tú vívela. Totalmente. Y por ahí la doctora está en la Universidad de Insurgentes y en Iconos. Creo que también es interesante si tienen dudas que se acerquen a ella. Creo que estoy viendo por aquí varias personas ya que terminaron licenciatura para posgrados. Sí. Creo que hay muy buenas opciones ahí que pueden aportar y les pueden aportar a ustedes, ¿cierto, profesora? Así es, chicos, ahí los espero con la maestría y con el doctorado. Maravilloso. Muchos saludos en especial a la comunidad de la Universidad de Insurgentes, donde nos conocimos junto a la profesora Adriana. Ya la mayoría de los que están viendo ya egresados, pero un gran saludo. Gracias a este espacio nos pudimos conocer y el espacio lo hacen las personas y los profesores y los alumnos y alumnas como los que nos ven este día. Termino con últimos comentarios, doctora. Dice, y sí, es bien raro esto de relacionarse sexo afectivamente con alguien en tiempos pandémicos, aunque también creo que de no ser por este contexto, no habría conocido ni me habría acercado a ciertas personas, ni habrían salido ciertos proyectos. Y por aquí nos dice Itzel, yo tampoco tomé clases, pero me pueden unir a los Zooms, jajaja. Y Angelina dice que también la unan, por favor, doctora. Con esto nos vamos. Muchas gracias por estar con nosotros y nosotras, profesora. Nos vemos la próxima semana en Academia. Gracias, profesora. Y gracias a Víctor que está produciendo. Gracias, Vic. Regresamos a su primer webinar de tesis para toda la banda en México y en Iberoamérica junto al profesor Enrique Alcaraz. Hay un complot que quiere tirar este webinar, pero no lo van a lograr, no lograrán que hagamos, digamos y expresemos cosas respecto a la tesis. Ya estás de nuevo con nosotros, amigo Enrique. Sí, muchas gracias. Una disculpa. Esas fallas técnicas que además se han incrementado en estos tiempos de pandemia, ¿no? Qué casualidad, cuando hablas de ciertos influencers ahí con discursos machistas y demasiado poco útiles para las democracias, se nos cae la señal, pero no lo van a lograr, amigo Enrique. Aquí estás. Gracias, amigo. Así. Amigo Enrique, bueno, nos diste un panorama, qué lástima que se cortó ahí, súper importante de cómo el marco que estás construyendo, teórico, contextual, ayuda a explicar un buen de fenómenos. Ahora mismo, bajo esta perspectiva que podríamos hacer de tus palabras, pues parece que el tema COVID 12 de diciembre en México no va a ser muy alentador, ¿cierto? Así es, amigo. Y digo, no soy experto en religión, pero entiendo que perfectamente es toda una línea de investigación que han trabajado desde diferentes aristas y que muestra cómo es que sociedades como la nuestra, por ejemplo, la de México, se construyen a partir de discursos históricamente articulados, ¿no?, sobre lo religioso. Y para nosotros, el tema del 12 de diciembre es sagrado, ¿no? O sea, el tema de la Virgen de Guadalupe es fundamental dentro de la construcción de la identidad
de las personas mexicanas, ¿no? Evidentemente hay personas que para este tema no los atraviesa y no los articula y no los explica, pero estamos hablando de que en términos generales para México sí es bastante importante. Entonces, pensar ahora cómo es que el tema del COVID nos fue mermando ya fiestas o celebraciones tan importantes como el 15 de septiembre, como el Día de Muertos, y que ahora con el tema del 12 de diciembre ardió las redes sociodigitales sobre si sí o si no iba a poder las personas, los creyentes, los fieles, acudir a no o no un espacio presencial, ¿no? Como es la villa, ¿no? Y que además es histórico, es quizá el segundo templo católico más importante a nivel mundial después del Vaticano, ¿no? Y de la iglesia de San Pedro. Entonces, tenemos en México el segundo templo religioso católico más importante, que es la Villa de la Virgen de Guadalupe, ¿no? La Basílica, y que ahora va a estar cerrado, ¿no? Entonces ahí tendremos que ver cómo es que lo articula, ¿no? Algo tan importante como es el 12 de diciembre se tendrá que trasladar al terreno de lo digital, ¿no? Entonces ahora, bueno, ya estamos viendo las noticias que hay mucho flujo de personas a 12 días, a 13 días de que sea el día de la celebración, las personas Todavía no se están da el día. anticipando, ¿no? Se están anticipando en su visita presencial, porque para ellos y para ellas visitar, pisar el templo es bastante importante. Pero ahí está, y tenemos que sobrevivir con eso, ¿no, amigo? Sí, totalmente. ¿Qué opina la gente que nos está viendo? Recuerde, pueden escribirnos a través de este espacio en Facebook Live, también en mensaje de Facebook, Instagram, Twitter, Spotify. Desde hace 3 años tenemos ahí las redes cubiertas. Descárguense el Tesilibro, redes abiertas, cultura libre y colaborativa. Amigo Enrique, me interesa mucho en este desastre que tenemos en la actualidad, no solo por pandemia, tu perspectiva como joven investigador. Plazas que se abren, que no se abren, algunas misteriosamente, recortes al erario público de investigación, al mismo tiempo hay colegas indefendibles respecto a este tipo de recortes, pero otros que no la deben ni la pagan. Al final me comentaba una profesora a quien estimo mucho que estuvo aquí con nosotras y nosotros, pero al final parece que se nos olvida el centro de esto. ¿Para qué la investigación? ¿Para qué sirve la investigación? Pero tú como joven académico, que aparte te está tocando vivir todo esto en tiempo real, porque ahora ya viene la cosquillita de dónde vas a trabajar si te dedicas a la investigación, de qué lugares vas a ocupar. ¿Cuál es tu perspectiva en todo este desorden que traemos a nivel de la investigación, amigo? Muy bien, bueno, pienso y lo articulo con el tema de las juventudes. Como dices, ya somos jóvenes ampliados, pero todavía está ahí, ¿no? Presente en temas de investigación. En realidad sí somos personas muy jóvenes. A nivel académico tú serías de los jóvenes académicos, ¿no? Exactamente, ¿no? A nivel académico somos personas jóvenes que estamos impulsando agendas, ¿no? ¿Qué implica esto? Primero, bueno, reconocer que la investigación social, la investigación en ciencias duras es fundamental para el desarrollo no solo técnico, ¿no? Sino para el desarrollo también económico, político y democrático de cualquier país, ¿no? Entonces, ver y mirar hacia allá la investigación como algo necesario para nuestras sociedades. Eso como un punto fundamental. Después, articularlo con la perspectiva de las juventudes, o sea, se respeta el trabajo académico, ¿no? Se mira a las personas que han realizado teorías y que realizan propuestas metodológicas e investigaciones y que ya están consagradas como investigadores pues formados, ¿no? Ya por varios años de experiencia. Se respeta, por supuesto, pues, su trabajo, ¿no? Pero también dentro de las juventudes hay toda una articulación de nuevas perspectivas, de nuevas formas de ver a los objetos de estudio, de nuevas propuestas metodológicas y propuestas teóricas que están ahí presentes, ¿no? Entonces, eso para mí me parece fundamental. Sobre el panorama en general en la investigación en México, pues no se ve nada alentador, pero bueno, nosotras y nosotros nos enfrentamos ya a una crisis en la investigación a nivel nacional, ¿no? Entonces, veníamos ya advertidas y advertidos sobre que esta carrera como investigadores de lo social pues iba a tener obstáculos e iba a tener trabas bastante importantes, ¿no? Y la realidad es esa, ¿no? La mayoría de las personas que sale después de un doctorado, después de una maestría, tiene dificultades para incorporarse en investigación social dentro de institutos, dentro de universidades,
dentro del propio gobierno, ¿no? Entonces, eso ya lo veníamos viendo y analizando desde antes siquiera de tomar una decisión sobre estudiar una maestría o un doctorado. Ahora, lo cierto es que lo hacemos ya entonces con conciencia y lo hacemos, parece ser, por una especie de vocación, ¿no? Y por una especie de gusto y de placer por hacer investigación. Entonces, eso a mí me parece fundamental, pensar en que lo hacemos por gusto y que va eso a retribuirnos emocionalmente, aunque por supuesto que siempre hay una duda sobre cómo es que vamos a comer saliendo después del doctorado de la maestría, pero lo más importante, bueno, es tener presente de que eso corresponde con un gusto, un interés o una pasión, que es el de investigar, ¿no? Lo otro, pues se puede ir construyendo, y se puede ir construyendo porque efectivamente, si bien las universidades y los institutos son los principales espacios donde se genera investigación, yo apuesto, por lo menos así lo veo, ¿no? Desde la perspectiva laboral, en la iniciativa privada, incluso la iniciativa institucional, en las instituciones de gobierno, pero también en las asociaciones de la sociedad civil, en las organizaciones de la sociedad civil, hay un espacio para hacer investigación y que podemos explotar, ¿no? Entonces, no cerrarnos a la casi imposibilidad de quedar con una plaza en nuestras universidades públicas o privadas, sino pensar quizá un poco en abrir nuestros propios espacios, ¿no? ¿Y qué espacios se pueden abrir? Desde consultorías, como empresas privadas o como organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Ofrecer y vender proyectos a instituciones públicas. Las propias universidades incluso ya están mirando al mercado privado para realizar investigaciones, ¿no? Entonces, ver eso, ¿no? O sea, abrir nuestras posibilidades y nuestras fronteras, ¿no? Porque de pronto, eso sí, si te quedas clavada, si te quedas clavado en que el único espacio donde puedes hacer investigación crítica es la universidad, pues parece ser que tenemos ya un serio problema porque cada vez se abren menos plazas. Estas plazas están súper competidas cuando no están ya dedeadas. Entonces, se vuelve esto un problema serio que nos bajaría la autoestima hasta los suelos, ¿no? Y por supuesto que no estamos aquí para eso. Más bien hay que buscar esas otras opciones que quizá no están en nuestras universidades, en nuestros institutos, pero que están y que pueden ser un buen soporte para que podamos desarrollarnos profesionalmente como investigadoras o investigadores sociales. Este es un tema que vamos a incorporar en la nueva temporada que ya estamos preparando de Tesitips. Acabas de dar en el punto, porque esto es lo que en algún momento Chomsky llamaba, o llama, ¿no? Y con muy buenos argumentos, ¿no? ¿Cómo le llamaba? Como el capitalismo dentro de la universidad, ¿no? No me acuerdo cómo le llamaba. Pero al mismo tiempo, cómo vivir ante estos tiempos que estamos enfrentando con plazas cerradas, con espacios cada vez más disputados, con los propios grupos políticos internos que ya tienen sus dinámicas, y que justo estamos entrando en esta época, no nueva época, pero una época en la cual parece ser que pueda haber un diálogo entre universidad con otras instancias y áreas, que habrá que darlo con cuidado, pero habría que darlo en un sentido en la cual incluso puede haber mayor incidencia. Pero bueno, ¿qué opina el público, la audiencia? Dio en el punto el estimado profesor Enrique Alcaraz, pero para continuar ahora ya con el último bloque, vamos a una pequeña cápsula del equipo de Regresamos al último bloque con el profesor Enrique Alcaraz, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ENALT, posgrado UNAM. Vamos a este corte y regresamos, equipo de producción, a su programa Tesitips. Paula, ahora vamos a volver a hablar sobre la coba, que sé que es de Oaxaca para México. Entonces, por favor, cuéntenos qué productos podemos encontrar aquí. Aquí tenemos lo que es el tejate, que es la bebida tradicional de Oaxaca. Aquí tenemos igual el chocolate 100% oaxaqueño y elaborado por artesanos oaxaqueños. Y pues obviamente el café. Pero ahorita lo único que por el momento tenemos el tejate, el chocolate 100% oaxaqueño.
Ay, no sé qué es el tejate. ¿Puede explicarme y explicarnos qué es esta bebida? Es maíz tostado con cacao y nuez, y azúcar y canela. Se prepara en frío y pues obviamente pues es como el pozol, que le dicen que es maíz, cacao, azúcar y canela. Eso es el tejate. Y además de estas bebidas, ¿hay alguna repostería o pan o algo? No. Repostería no tenemos de Oaxaca, no. No, tratamos como que ahorita adaptarnos, buscar la manera, porque pues como te comentaba, la idea es apoyar a mi gente, poder ayudarlos a ellos a distribuir sus productos. Me ayudan ellos a mí y yo a ellos. Para alguien que no está adentrado en el mundo del café, que casi no toma, ¿qué podría pedir para iniciarse en este mundo y en toda esta experiencia? Pues yo creo que si les gusta, que básicamente es eso, amor por el café, ¿no? Como todo el mundo amamos lo que hacemos, por lo menos en mi caso, pues es así, ¿no? Adoro y amo lo que hago. Entonces, para una persona que no conoce lo que es el mundo del café, pues recomiendo que investiguen un poco, que busquen un poco de información, o si pueden, como que relacionarse un poco con el café, buscar la manera de entrar un poquito en este mundo y conocerlo, investigar desde dónde viene y hasta dónde termina, ¿no? Eso es lo que recomendaría para una persona que no conoce. Y en términos así más detallados de qué tipo de café pedir, o sé que hay diferentes tipos, ¿no? Que latte, que americano, etcétera. Para alguien que va empezando, ¿qué podría hacer? Un latte. El latte es muy rico. ¿Por qué? Porque aquí solo extraemos el cremado del café y el cremado de la leche, y entonces se revuelve. Que es muy rico, suave, para una persona que aún no prueba un café así, sin azúcar, sin nada, ¿no? Pues sí, recomiendo un latte, que es lo que más me gusta a mí, que creo yo que es lo que, bueno, por lo menos en mi cafetería es lo que más se consume, lo que es el latte y el cappuccino. Y para alguien que quiere algo más cargado para despertar y para estar vivo, bueno, ¿qué podría ser? Pues sería un expreso, que tenemos aquí lo que es el expreso tradicional y el expreso que es el vienés, que le llamamos, que lleva un saborizante, lleva el expreso y lleva crema chantilly. Es una delicia total. Tienen que probarlo. Último bloque de este programa, Tesi Tips. Yo soy el profe Lugo, quien les saluda con muchísimo afecto, gusto y agradecimiento, porque nos estás dejando entrar allá al espacio más importante que uno tiene, que es el espacio de lo íntimo y lo privado, para escucharnos, para entendernos y, claro que sí, para estar también en algunas ideas en desacuerdo y expresarnos aquí abajito, de tal modo que podamos mejorar este y otros espacios de Tesi Café. Amigo Enrique, último bloque, comentarios ya cuasi finales, pero antes de estos comentarios, te tengo que preguntar algo como joven académico que eres. En este tiempo de cambios, de pandemias, asistimos a un punto en lo cual lo digital parece que le está ganando a lo institucional. Mientras en los exámenes profesionales en la UNAM se nos pide que no subamos nada de fotos, es bien fácil que alguien tome una captura de pantalla y lo difunda. Mientras en las instituciones hay planes de estudio que apenas comienzan a discutir temas, hay jóvenes que ya tienen apropiadas tecnologías que ni imaginamos. Y del otro lado, hay brechas aún muy insuperables que parece ser que se están haciendo más grandes. Como joven académico, me gustaría que nos dieras tus propuestas. ¿Qué hacemos ante esto? ¿Cómo mejorar esta situación? ¿Cómo atender esta situación?
no como burócrata, ¿no? Que respeto a algo muy buenos burócratas, sino como profesor joven que está viviendo en tiempo real este fenómeno de los pandemias, como le llaman algunos colegas. Bueno, esta opinión va en mi función como docente, pero también ahora como alumno, ¿no? En los procesos de formación del doctorado. Entonces, quizá me toca ver o vivir las dos realidades o dos de las realidades que ha mostrado la pandemia, ¿no? Y tiene que ver con, primero, la irrupción de algo que, por supuesto, que no estaba planeado y que nadie lo tenía en mente, ¿no? Que es una pandemia que nos descoloca totalmente, que nos hace tener que mudarnos hacia el terreno de lo digital para poder adaptar los procesos de socialización diversos que hay en nuestra cultura, ¿no? Y uno de ellos, pues, es la educación definitivamente. ¿Estábamos listos para esto? Por supuesto que no. No, porque efectivamente muchas instituciones no contaban ni con la infraestructura, pero tampoco con el desarrollo de programas académicos pensados y diseñados para impartirse en línea, ¿no? O en lo digital. No tampoco porque muchas alumnas, muchos alumnos tampoco tenían ni las herramientas tecnológicas, muchos y muchas tampoco tenían las habilidades técnicas para poder trasladarse a este otro terreno, ¿no? Y no tampoco porque al final lo presencial no puede ser omitido, no puede ser omitido del todo. Ahora lo estamos trabajando así, pero creo que conforme más avanza el tiempo y conforme más avanzan los semestres y las modalidades en línea, tanto alumnos como docentes nos damos cuenta de la relevancia de la clase presencial y de la interacción dentro de las aulas de nuestras facultades y nuestras universidades, ¿no? Entonces, espero yo que cuando regresemos lo valoremos como nunca lo habíamos hecho antes, ¿no? Valorar ese trabajo en lo presencial, ¿no? Y la interacción del cara a cara y en el mismo espacio. Entonces, eso por un lado, ¿no? Y por el otro también reconocer eso, ¿no? Que ante las dificultades, ante la desgracia de la pandemia, la posibilidad de lo digital, pues ha representado eso, ¿no? Una posibilidad que nos permite, por ahora, tratar de librar algo que lo presencial ya es imposible, ¿no? En épocas de pandemia. Y que entonces veamos de forma positiva y como una posibilidad mejorable, porque eso tenemos que tenerlo claro, no sé, siempre podemos mejorar esto, pero tenemos la posibilidad de adaptarnos en este momento al terreno digital. O sea, yo pienso, por ejemplo, si 20 años, ¿cómo hubiéramos solucionado esto hace 20 años, ¿no? Hace 30 años, en la década de los 80, donde no había tanto desarrollo tecnológico. ¿Qué hubiéramos hecho ante una pandemia de estas dimensiones, ¿no? Y lo que hubiera sucedido, pues, es que definitivamente lo digital, pues, todavía ni siquiera figuraba ni existía dentro de nuestro imaginario tecnológico, ¿no? Entonces, eso no hubiera podido ser una opción, ¿no? Entonces, se hubiera tenido que suspender las clases y ahí hubiera acabado el tema, ¿no? Todas y todos en confinamiento, sin poder desarrollar o poder complementar nuestras posibilidades educativas, ¿no? Ahora entonces tenemos herramientas que nos permiten acercarnos, seguir continuando, seguir caminando con dificultades, pero siguiendo nuestros procesos de formación, ¿no? Entonces, eso, yo pensaría como en esa reflexión, ¿no? De ver esto como un espacio, como una oportunidad que por supuesto se puede mejorar, que por supuesto tiene muchas fallas y debilidades, ¿no? Y que por supuesto en temas de brecha digital muchas personas quedan descartadas dentro de este mapa, dentro de este terreno, ¿no? O sea, en términos de Néstor García Canclini, ¿no? Pensaríamos en cómo esta brecha sigue incrementando entre quienes sí pueden conectarse y quienes pueden tomar clases en lo digital y quienes no. Y los desconectados, los que no se pueden conectar, pues van a seguir teniendo brechas no solo tecnológicas, sino también de saberes y de conocimiento, ¿no? Porque evidentemente se va retrasando y se va segregando a esta población. Entonces, tener en cuenta y tener muy presente, ¿no? Que en lo digital, por ahora en el terreno de lo digital, no todas y todos están siendo incluidas, ¿no? E incluidos. Entonces, pensar que efectivamente
hay población a la que le cuesta mucho trabajo llegar a lo digital, ¿no? No tienen herramientas, no están alfabetizadas o alfabetizados para poder adaptarse a lo digital, y pensar en qué otras estrategias les podemos ofrecer, que creo que es ahí donde está fallando un poco, ¿no? Desde lo burocrático, pero también como desde lo institucional como docentes y como en la parte administrativa de nuestras universidades, es lo que está fallando, ¿no? O sea, la apuesta fue lanzar a docentes, alumnas y alumnos a estas nuevas plataformas digitales, a lo digital, pero sin pensar en quiénes iban a quedar excluidas y excluidos y qué les podíamos ofrecer, ¿no? Más allá de si iban o no poderse conectar, qué podíamos ofrecerles, y creo que ahí no hemos llegado definitivamente, entonces, y no sé si vamos a llegar, o sea, parece ser que pronto nos incorporaremos de nuevo a las aulas, ¿no? Y la reflexión va a ser esa, o sea, ¿qué pasó con aquellas personas que no pudieron conectarse? ¿En dónde las dejamos? ¿En dónde las colocamos? ¿No? Eso va a ser como lo interesante para analizar, me parece, en un futuro. Qué buen punto diste, amigo. El tiempo se nos ha acabado, pero no quiero dejar de señalar la importancia de tus palabras. Ni más ni menos que de este tema hablamos mucho, pero así como hay especialistas para recetar pastillas respecto a medicina para solucionar problemas de dientes, ¿no? Como nuestra amiga Claudia, que ojalá que esté viendo este programa, le mandamos un gran saludo, o especialistas también que nos pueden ayudar en temas de pedagogía, como nuestra amiga Sari, que es parte del equipo. Enrique es especialista en comunicación y tecnología, así que valoro muchísimo que nos hayas destinado este tiempo para responder esta pregunta. Dejas muchas cuestiones abiertas que parece nos corresponde a todas y a todos solucionar. Amigo Enrique, sabes que este es tu espacio, nos vemos muy pronto, te mandamos un gran abrazo hasta tu casita. Cuídate mucho, así como también a toda la banda que nos vio. Un abrazote, tesistas, sigan en este proceso, no desistan. Víctor López Barojas, Jesús Vega y por supuesto nuestra incorporación estrella de este año, Sari Blue. Les mandamos un gran abrazo hasta su casa. El arte corre a cargo de Angelina Mijares. Gracias a la comunidad Tesi Café. Nos estamos encontrando.